Bueno, allí estaba, cómo lo anunciaba esto el ministro Caputo. Habrá que ver qué sucede mañana, ¿no? A partir justamente de esta modificación, reiteramos, se eliminó todo el capítulo que comprendía 6 artículos que vamos a analizar, por supuesto, en toda la continuidad informativa, para pensar si eso le garantiza justamente al oficialismo que mañana se le dé media sanción justamente a este proyecto de ley. Entre otro de los temas importantes está lo que va a pasar con el Fondo Monetario Internacional. Veníamos contando, ¿no?, que estamos próximos a algunos vencimientos y que justamente el FMI estaba mirando muy de cerca lo que pasaba, como por ejemplo lo veíamos recién, ¿no?, en el plano político en nuestro país. Sí, tal cual. A ver, es importante para el establishment, para el Círculo Rojo, que avance la ley Ómnibus, pero dentro de la ley Ómnibus, lo más importante era el capítulo fiscal. Por lo tanto, va a ser clave cómo abra hoy el dólar, ¿no? ¿Qué vaya a pasar con el dólar a partir del anuncio del ministro, que fue el viernes a última hora, una vez que los mercados ya estaban cerrados? Vamos a hablar con Ariel Maciel, editor de Economía Política en Perfil, que ya está conectado con nosotros. Ari, vamos a analizar este tema y también lo otro que mencionábamos, ¿no? Cómo está observando el FMI de cara también a esos próximos compromisos, lo que pasa en Argentina. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andan, compañeros? Y efectivamente, luego de un viernes que cerró de manera intempestiva, pero que empezábamos a ver señales, y por eso metemos al Fondo Monetario Internacional en medio de todas estas noticias. ¿Por qué? Básicamente porque el viernes, cuando se conoció temprano, la fecha del tema de la agenda del Fondo Monetario Internacional, del BOAR, de esta Junta de Gobernadores que esta semana va a estar tratando el tema Argentina, cosa que era una incógnita hasta el momento y preocupaba y mucho a todo el mundo, tanto hasta a los funcionarios como al mercado. ¿Qué iba a pasar con ese Staff Level Agreement, que es el acuerdo técnico al que habían arribado justamente los representantes del staff que habían estado en Buenos Aires con el gobierno nacional, especialmente con Luis Caputo, ¿no? En ese contexto, no pareció casual que horas después Caputo anuncie la salida o la baja del capítulo fiscal de la ley Ómnibus. ¿Qué pasó en el medio? Recordemos que había dos cuestiones, nosotros las veíamos hablando muy puntualmente aquí en Canal E. La primera tiene que ver con el mensaje que le dejó el staff al gobierno. Todo este proyecto está bien, pero tiene que haber consenso político, o sea, tenía que ser aprobado sin conflictos en el Congreso, con mayorías, y hasta el momento parecía que el capítulo fiscal era lo que trababa la aprobación de la ley Ómnibus. Para el Fondo Monetario Internacional es mejor una ley que salga y no que haya un fracaso y que ponga en duda como consecuencia el programa acordado con el gobierno argentino. Pero por otro lado también, porque nosotros lo contamos acá, para el fondo, el recorte que prometió Javier Milei, y que él mismo lo señaló de esa manera, es mucho más ambicioso de que pretendía el Fondo Monetario Internacional, porque el FMI lo que decía justamente era el equilibrio entre el recorte, la austeridad, pero también que sea viable políticamente, que sea viable socialmente, ¿no? Entonces hubo dos cosas que preocuparon y mucho en Washington. Por un lado, que se haya trabado en el Congreso este debate, y por otro lado, la movilización de la CGT, que empezaba a mostrar a muy poco tiempo de iniciado el gobierno un malestar de un sector clave en la sociedad. Así que, ahí algunos de los puntos a tener en cuenta. El Fondo Monetario Internacional se reúne el miércoles y ahí se va a aprobar el punto justamente que tiene que ver con el desembolso de los 4.700 millones de dólares que van a ayudar para que ese mismo miércoles la Argentina le pueda pagar al Fondo Monetario Internacional los casi 2.000 millones de dólares que vencieron durante enero, ¿no? Y que recordemos por esta herramienta conocida como bundle, logra acumular los dos vencimientos que tuvo durante la primera quincena de enero, lo pudo llevar para
el último día de enero, y eso permitirle a la Argentina un poco de aire ante la escasez de las reservas internacionales, la falta de dólares, ¿no? Entonces, pero la Argentina también tiene que devolverle los 1.000 millones a la CAF y devolverle y pagar otros vencimientos que lo hacen justamente muy exigente y que va a utilizar parte de lo que recaudó durante todo este tiempo con la acumulación de reservas. Hay un tema en particular, Ari, que también traes y que incluso veníamos conversando, ¿no? Mientras iban transcurriendo las audiencias públicas, que es lo que puede suceder en materia económica, justamente con la quita de subsidios, ¿no? En este caso a las tarifas energéticas. Efectivamente. Bueno, ese es uno de los puntos, porque ahora el tema es cómo recortar en otras áreas, ¿no? De parte del gobierno, porque lo que busca y lo que ratificó Luis Caputo en esa conferencia que escuchábamos recién es que el déficit cero no se negocia y que van hacia ese lado, lo que implica que va a haber mayores recortes de parte del gobierno y aceleración de algunos, por ejemplo, una quita de subsidios más acelerada se está evaluando justamente en el Palacio de Hacienda, más allá de los efectos que hace la recesión y la inflación en el gasto en sí mismo. La obra pública es otro de los lugares donde ya estaba afectado hasta el momento y que puede llegar a tener mayor efecto también sobre este recorte que está necesitando el gobierno para llegar a este déficit cero. Ari, te agradecemos mucho el contacto como siempre y que nos hayas traído tu análisis. Hasta luego.